Padre Santo. Yo les aseguro que no han surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Eso lo vamos a meditar hoy, el Evangelio 14 de diciembre 2023. Bienvenidos a la reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 11 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: yo los aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un mensaje muy fuerte, muy bueno para nuestra reflexión del día de hoy. Jesús habló de Juan, que es el mejor, el que ha de venir, y dijo que él es Elías. ¿Por qué? Porque Elías profetizaba de una manera fuerte, y Juan profetizó fuerte y dijo a los judíos, le dijo: raza de víboras. ¿Ustedes qué se cree? ¿Cree la salvación? Entonces les habló muy fuerte, y por eso el Señor le echó flores, a pesar de que Juan llevaba 6 meses más grande que Jesús. O sea, son familiares, son primos. Según la Escritura, ¿se acuerda que habíamos hablado de que cuando Isabel había quedado esperando, cuando Isabel llevaba 6 meses, y entonces María apresuradamente se fue a la montaña de Judea, en la casa de Zacarías? ¿Se acuerda que ese es el 1:38 al 48 que habíamos desarrollado anteriormente este tema? Entonces, y por eso Jesús le dice a Juan: les aseguro que no han surgido entre los hijos de una mujer más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan Bautista hablaba con claridad y le dijo una clave muy, muy acertada, lo que le dijo a Jesús. Aquel pasaje que se acuerdan ustedes, donde dice en la Escritura, dice Juan 1:29, lo vamos a leer, lo que dice Juan 1:29, le dice: él es el Cordero de Dios. Y eso es una expresión cuando nosotros decimos que Jesús es mi Salvador, que Jesús es Salvador de todo el mundo, pero lo tenemos que decir con aquella convicción para que el mundo crea. Y por eso a Juan le dejaron solo. Los discípulos de Juan le siguieron a Jesús, les dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Miren lo que dice el 29. Dice: al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije: detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Y yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. ¿Se da cuenta? Podríamos ver desde el punto de vista qué es lo que Juan decía. Y por eso nosotros tenemos que entender lo que Jesús le decía a Juan, que él es el más grande, pero hay uno más grande del reino de los cielos. Él es el pequeño, pero el más grande, el reino de los cielos, es Jesús. Y cuando dice acá: desde ese día
Entonces, desde ese día, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Se acuerdan cuando decía, el reino de los cielos no está aquí ni está allá? El reino de los cielos ya está entre ustedes. ¿Quién es el reino de los cielos? Es Jesús. Entonces, por eso a Jesús le están sufriendo violencia. ¿Por qué? Porque no lo aceptaba. Porque le decía, ¿se acuerda? Decía cuando dijo a Natanael, ¿qué de bueno sale en Belén? Pero cuando lo conoció, verdaderamente era un profeta, dijo, ¿verdad? Entonces, por eso a Jesús es rechazado y por eso dice, sufre violencia. Y sufre violencia, ¿por qué? Porque intenta arrebatarlo, lo intenta quitarlo, eliminarlo. Pero Juan decía que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es algo muy impresionante cuando nosotros dejemos de creer la palabra para que decir que Juan es el que tenía que preparar el camino del Señor. Ahora nos toca a nosotros, ustedes y yo, tenemos que preparar el camino para que Jesús vendrá en su segunda venida. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no hay profetas. Y dice acá, ¿por qué le digo esto? Porque dice el 13, hasta Juan todos los profetas y la ley eran profecía. Y así, y si ustedes están dispuestos a aceptarlo, Él es Elías que debería venir. El que tenga oído que escuche. ¿Por qué le digo? Entonces ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Por qué la ley de los profetas llegó hasta Juan? Entonces, ¿cómo quedará a algunas religiones que guardan el sábado? Si ya no hay peso, ya no hay validez según la palabra del Señor, que solamente llegó hasta Juan. Vamos a ver San Lucas capítulo 16. San Lucas 16 dice, la ley y los profetas duraron hasta Juan. A partir de entonces se anunciaba la buena noticia del reino de Dios y todos tienen que esforzarse para entrar a él. En el Antiguo Testamento no había un bautismo, en el Antiguo Testamento no había una conversión, es un cumplimiento de la ley. Pero ahora en el tiempo de Juan, cuando él preparaba el reino de los cielos, ¿se acuerda cuando él estaba predicando en el desierto? Anunciaba, arrepentidos, porque el reino de Dios ya está cerca, ya está entre nosotros, dice Jesús. Y por eso, ¿cómo queda las religiones que guardan el sábado? ¿Ya no? ¿Ya no habrá? Porque llegó hasta Juan. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, los cristianos, los verdaderos seguidores del Señor. Porque podemos decir que somos cristianos. Podemos hablar mucho, muy bonito de Jesús. Pero si no entendemos, si no cumplimos el mandamiento del Señor, no podrá llegar hasta nuestro corazón, sino solamente en nuestros labios. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia. Porque si sufre violencia, cuando nosotros creemos en el Señor, la gente le viene a criticar. La gente va a decir, está torciendo la escritura. La gente va a decir, no es tan así el evangelio. No es un evangelio muy fuerte, sino que cuando pueda, ¿se acuerdan lo que decía ayer? Vengan a mí los cansados, los fatigados, vengan a mí. Pero como no le llegamos a Él, aunque estamos cansados, no le llegamos a Él, entonces nuestro pensamiento, el enemigo,
trata de torcernos, trata de extorsionar nuestra mente, trata de meterle corrupción a nuestra mente, entonces creemos lo que se nos viene a la mente. Pero cuando nosotros dejemos que la palabra del Señor se actúe en nosotros, entonces las cosas cambian. Y por eso, cuando dice sufre violencia, pero que también hay quienes lo quieren arrebatarlo, lo quieren quitarlo del camino. Eso es lo que pasa. ¿Cuántas personas quieren quitar a Jesús en el camino del cristiano? Por ejemplo, el nuevo orden mundial cambia. Ellos quieren administrar lo que Dios ha establecido. Entonces están quitando en este tiempo. Pero también hay quienes lo quitan, lo sufran. El reino de Dios está sufriendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo hay que hacerlo. Pero hay quienes no lo quieren hacer. Hay quienes lo quieren tapar, romper ese mandamiento. Por ejemplo, cuando tú tienes que ser bautizado desde niños. No se puede. Entonces está en contra, está sufriendo, el reino de Dios sufre violencia. Por ejemplo, cuando alguien viene y dice, yo no voy a misa, yo no voy a la Eucaristía, yo no quiero comer a Cristo, porque este es un símbolo, está sufriendo violencia al reino de los cielos. Si lo vemos ahí desde el punto de vista de la palabra del Señor, por eso dice Jesús en San Mateo capítulo 11, versículo 11, pero vamos hasta el 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hasta ahora, y lo vamos a ver hasta ahora, sí está sufriendo violencia. Sufre violencia cuando nosotros no anunciamos el Evangelio del Señor. Sufre violencia cuando nosotros no utilizamos la palabra de Dios, sino que utilizamos nuestro conocimiento, nuestra idea, nuestro pensar, nuestro yo querer, lo que se me venga a la mente. El Evangelio está sufriendo violencia. Queridos hermanos, no es fácil agarrar una Biblia y lo voy a leer e interpretarlo a mi manera. Es prohibido. Se nos acabó el tiempo. Dios los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión del Evangelio.